Llegó el viernes y esto significa otro resumen semanal de lo que pasó en el mundo de Apple, y la compañía lanzó la tercera beta de iOS 26.5, iOS 26.4.2 y también hubo un cambio monumental en el cual entonces ya Tim Cook no será el jefe principal de Apple, y todo eso y mucho más te lo cuento en este video. Comencemos hablando de la tercera beta de iOS 26.5 y por lo menos en mi iPhone Air ocupó unos 7 GB y en cuestión de número de versión, pero se estamos acercando ya prácticamente a la versión final porque estamos en la letra E, como puedes ver. Recuerda que nos estamos moviendo hacia la izquierda del abecedario, hacia el principio, para la letra A, para que tengamos entonces la versión final. Pero como te mencionaba anteriormente, iOS 26.5 en cuestión de nuevas funciones pues está bastante liviano en ese aspecto, y por eso que no hice un video cuando lanzó esta tercera beta. Supuestamente se ha hablado de que ahora ha mejorado el sistema de poder ir desde la pantalla de bloqueo a la pantalla de inicio, que ahora es un poquito más estable, pero una vez más es algo bastante limitado y no creo que valía la pena hacer un video a principio de semana. Sin embargo, déjame saber acá abajo cómo te ha ido con esta versión beta, si has sentido que va mejor, ha mejorado la batería y mucho más. Déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Ahora bien, pasemos al anuncio de iOS más importante de esta semana, más importante que esta tercera beta, y es el lanzamiento de iOS 26.4.2, y es que Apple lanzó esta actualización en busca de corregir algunos bugs y problemas de seguridad, pero se confirmó que esta actualización corría un error bastante grande, ya que el sistema tenía una vulnerabilidad en la que algunas notificaciones marcadas ya para borrarse pudieran entonces quedarse retenidas en el sistema operativo, cuando se supone que eso obviamente no se estuviese haciendo. Este tema se volvió un poquito más serio, ya que según reportes el FBI logró acceder a notificaciones que tenía un iPhone de la aplicación de Signal, que se supone que es una aplicación bastante segura. Entonces estas notificaciones se suponía que estuviesen borradas porque la aplicación estaba eliminada, pero ahora con esta actualización pues se supone que esas notificaciones pues ya no se estén guardando, para que entonces tenga un poquito más de seguridad y privacidad, porque anteriormente se podía entonces acceder a esas notificaciones. Ahora bien, Apple asegura que ha hecho como cambios también en el sistema operativo para que retroactivamente se puedan eliminar esas copias de notificaciones que quedaron guardadas por error en las pasadas versiones de iOS 26.4. Lanzar esta actualización para Apple es algo incómodo porque vuelve a traer el tema de la privacidad y la seguridad, que es uno bastante importante para la compañía, y esto demuestra que el iPhone todavía tiene algunos problemas de seguridad y privacidad. Al menos ya Apple reconoció que había este problema y lo arreglaron, así que se supone que por lo menos en ese aspecto ya estamos bastante bien. La otra noticia importante de la semana nos lleva a hablar sobre el nuevo y mejorado Siri, ya que durante la conferencia que Google presentó de Google Cloud Next, apareció en el escenario el jefe de esta división de Google, y entonces aseguró que estaremos viendo el próximo Siri, impulsado obviamente por la arquitectura en la nube tanto de Google como también del sistema de inteligencia artificial de Gemini. Lo interesante de esto es que este ejecutivo pues habló con el logo de Apple en la parte trasera, fue algo bastante interesante todo esto, y entonces en cuestión de lo que él dijo, esta persona pues se mencionó que Google estará dando vida a los modelos de próxima generación de Apple Foundation, que es lo que Apple ha estado colocando dentro de los dispositivos de Apple para poder proveer todas estas funciones de inteligencia artificial. Pero entonces en el futuro, cuando se lance este nuevo y mejorado Siri, pues se estarán utilizando los modelos de inteligencia artificial de Gemini. Con este anuncio de esta persona en esta conferencia, pues se confirma de cierta manera varias cosas, y es que para Google este negocio sin duda alguna es bien importante, ya que ellos prácticamente están confirmando que veremos este nuevo Siri muy pronto, y esto seguramente estará sucediendo este año en el 2026, y eso quizá lo estaremos viendo presentado en la conferencia WWDC 2026 que se estará llevando a cabo a principios de junio. Obviamente tendremos que esperar a que este evento se haga realidad para ver cómo Apple estará anunciando estas funciones y cuáles funciones de inteligencia artificial nos estará mostrando. También estoy bastante interesado por ver si estaremos viendo el nombre de Google o de Gemini en este evento. También queda por ver si Apple entonces nos estará dando todas las funciones que nos anunció en el 2024, cuando entonces anunció el sistema de Apple Intelligence, y si esto entonces formaría parte del sistema de iOS 27. Aquí yo en el canal ya te hice un video con todo lo que se ha filtrado de esta próxima actualización, así que te lo dejo aquí abajo para que lo puedas ver después de este video. Y la última noticia de hoy tiene que ver con Apple como compañía, ya que esta semana vimos el anuncio oficial de la transición de Tim Cook como presidente
presidente ejecutivo de Apple y que entonces John Ternus se estará convirtiendo en el próximo CEO de Apple, pero también se reveló varios detalles interesantes de cómo es que Tim Cook seguirá trabajando dentro de la compañía en esta nueva posición, y se ha revelado de que este seguirá tomando una posición en cuestión de cómo es que se manejan las cosas a nivel mundial. Así que en cuestión de política, Tim Cook seguirá siendo esa figura y seguramente lo estaremos viendo en los próximos años, siguiendo trabajando con Donald Trump, con el presidente de Estados Unidos, también con las relaciones con China, India y otros países más, mientras que John Ternus pues, obviamente seguirá trabajando en su figura principal como ejecutivo de Apple, y la parte de política pues se quedará Tim Cook porque ya es la persona conocida para esta figura política. Otro reporte esta semana asegura que John Ternus llegará con un estilo más directo como CEO a la hora de tomar decisiones. Durante la época de Tim Cook, este no era una persona de hacer productos. Esta persona se enfocó prácticamente en que se crearan como comités y que las decisiones se tomaran en un grupo, mientras que los reportes aseguran que John Ternus es una persona como más decisiva, que estará tomando decisiones directamente y no estará esperando por comités. Y esto tiene un poco de sentido, ya que John Ternus es una persona de productos, a ser la figura anterior que dirigía la parte de hardware de Apple. Ya veremos qué atrevimientos y qué cambios estaremos viendo dentro de Apple bajo su control, pero seguramente creo que será bastante diferente a cómo es que operaba Tim Cook. Y por último, en cuestión de transiciones, se confirmó que Johnny Srouji, esta persona que se encargaba de los chips dentro de Apple, ahora será la persona que será como la que tenía el trabajo anteriormente de John Ternus, pero ahora será con un nombre un poquito más abarcador, ya que será el jefe de hardware pero de toda la compañía. Y en cuestión de los cambios que estaremos viendo, será que este estará unificando prácticamente todas las divisiones de hardware dentro de la compañía, como es el caso de la parte del silicón, ¿verdad?, de los procesadores, también la parte de hardware general, tecnologías avanzadas, la arquitectura, ¿verdad?, de Apple en cuestión de cómo es que funcionan todos los equipos y se crean, la parte de los proyectos. En fin, va a ser un cambio bastante sustancial en cómo es que opera Apple, porque ahora estaremos viendo más colaboración entre todas estas divisiones de hardware que anteriormente funcionaban un poquito separadas. Así que ese es otro cambio que estaremos viendo dentro de Apple. En fin, estamos entrando en una nueva era dentro de esta compañía, pero quizás no lo veremos de aquí a un año o más, ya que Tim Cook seguirá siendo el CEO hasta el mes de septiembre. Sin duda alguna, estoy bastante emocionado por ver qué Apple estará haciendo durante los próximos años y qué productos se estarán lanzando ahora que tenemos una figura enfocada de hardware como el jefe de la compañía. Y bueno, con esta última noticia hemos llegado al final de este video. Déjame saber qué piensas tú sobre este cambio de Tim Cook a John Ternus, también sobre lo que está pasando en cuestión del lanzamiento de iOS 27 con el nuevo Siri, la inteligencia artificial dentro de Apple. Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que no te pierdas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.